Creo que fue algo que me fue naciendo, de que me encantan los niños. Y es verdad, desde muy chica siento que tuve muy marcada mi vocación. Y eso una de mis tías siempre recuerda con las amigas, que en esa etapa eran jóvenes, porque era la hermana menor de mi madre, que yo ya decía que quería ser médica para atender niños. Y bueno, mi madre es maestra, es psicopedagoga, jubilada, y mi padre está vinculado fue trabajador de la industria del medicamento. Pero después tengo un tío, primo hermano de mi padre, que después, más adelante, sí influyó mucho en mí, que es el doctor Lustenberg, que nació en Juan Lacase y ejerció en el departamento, en San Carlos, en el departamento de Maldonado. Hoy tiene un hijo que también es pediatra. Yo siento que nunca cambié. Desde muy chica siempre quise ser médica para atender niños. Cuando estoy en este lugar, bueno, ves, tengo esa foto ahí, porque le da la verdadera esencia de por qué quizás elegí en algún momento estar en las políticas públicas y después dar el paso a la inserción política, porque ahí también tuve varias conversaciones con personas que me marcaron, que me decían, bueno, Cristina, esa gran vocación que vos tenés por la salud de los niños, por acompañar a las familias, porque eso es una cosa que mi vocación de pediatra también está marcada por el acompañamiento a las familias, ¿no? Y bueno, y eso quizás es lo que más extraño, lo que más me costó, y siempre diariamente le tengo que encontrar la esencia de por qué di ese paso con lo que a mí me gustaba, el consultorio, la ambulancia, estar atrás de cada situación. Pero bueno, un día entendí eso, que bueno, en la política uno logra esa herramienta transformadora, esa herramienta de hacer cosas por el otro, más allá de... Hay, bueno, diferentes formas de hacer cosas por el otro, ¿no? En la sociedad civil, en el trabajo cotidiano, cualquier persona que atiende en un mostrador y recibe esa situación de una persona, pero creo que en la salud, en la educación, en todo el área de protección social, es donde hay que tener una profunda vocación para siempre ponerse en el lugar del otro. Entonces, bueno, en la pediatría, que es una parte muy sensible, cuando esa familia, desde el nacimiento de una niña, un niño, todo su crecimiento, el desarrollo, las cosas lindas, y a veces, bueno, cuando acompañas familias que pasan situaciones adversas, dolorosas, ahí también, pero siempre lo hice, pienso que con mucha escucha, sin tratar de imponer, porque eso también lo trabajo mucho en los años que ejercí profesionalmente y ahora desde el ámbito político, pero creo que cuando uno ejerce la medicina es de escuchar mucho a los pacientes, y con nuestro saber médico, a los que somos médicos, pero creo mucho en el trabajo en el equipo de salud, es ese saber después acompasarlo a cada situación en particular. Y después fui entendiendo de que acá, esa cosa que yo quería hacer por la infancia, por acompañar a las familias, me duele cada niño que fallece de una forma evitable o de una forma, bueno, diferente, que fallece por cualquier circunstancia, digamos. Me duele, de hecho me ha pasado, Cristina, bueno, desde estos lugares, a veces uno tiene que tener una mayor, no ser tan sensible, yo creo que no, que esa es una cosa que las mujeres no debemos dejar nunca de tener, pero las mujeres y personas que transitamos en estos lugares. Es una cualidad que a veces nos la tañen a las mujeres, ¿no? Y yo creo que es al revés, si las mujeres tenemos una extrema sensibilidad, eso no nos hace perder la firmeza para tomar decisiones, pero no concibo estar en estos lugares sin tener una empatía, sin ponerme en el lugar del otro, sin pensar en lo que le está pasando a esa familia, y me pasó siempre. Toda mi familia es oriunda de Juan Lacase, pero yo nací en Montevideo,
Y es verdad, mis vecinos y todos recuerdan que yo dejaba los zapatos en la puerta del edificio y jugaba descalza en la vereda. Teníamos un barrio en La Blanqueada, jugábamos, viste, en esa época bastante en la vereda. Y bueno, ahí viví hasta los 8 años. Y bueno, recuerdo eso, ser muy cuidada por mis abuelos, en una etapa que era de mucha inestabilidad política. Mis padres estaban muy comprometidos en esa etapa, de hecho tuvimos después casi 12 años en el exilio, pero tuve una infancia de jugar, después nació mi hermana, casi tenemos 5 años de diferencia, pero después íbamos a Juan-Lacase a jugar con mis primos, pero mis abuelos, sobre todo mis abuelos paternos en esa etapa, nos cuidaban mucho porque éramos nietas únicas, digamos, con mi hermana, y después en Juan-Lacase nos juntábamos con el resto de la familia, pero sí siempre fui una niña como muy independiente, digamos, eso, y bueno, y también muy cuidada en esa etapa, y después desde muy chica asumiendo responsabilidades cuando nos fuimos del país y cosas que muchos por diferentes circunstancias nos tocó pasar desde muy chicos, pero recuerdo esa infancia de jugar, recuerdo mi madre maestra, viniendo con niños, trabajaba en escuelas de contexto de mucha vulnerabilidad social, entonces cada tanto venían a quedarse a mi casa y a compartir, o nosotros tener esas experiencias cuando primera vez los llevaban a conocer la playa. Tengo muchas de esos recuerdos, también desde muy chica observar eso, ¿no? Que todos los niños no teníamos quizás las mismas oportunidades o las mismas posibilidades en las familias, y eso siempre me fue como marcando, ¿no? Fue una etapa dura, como para todos los exiliados, porque bueno, uno se sumergía en desarraigándote de tu país, de tu familia, y de no saber si en algún momento podíamos volver, ¿no? Pero bueno, fue una etapa que yo creo que también, no me refiero a la situación política ni coyuntural, ¿no? La generosidad de los cubanos, el carácter de los cubanos, la solidaridad de los cubanos nos ayudó mucho a adaptarnos, a transitar. Recuerdo sí ese primer día que llegué, sofocante, de mucho calor, acostumbrarme. De hecho, bueno, yo adoro el verano, me cuesta mucho el invierno, pero bueno, fue una etapa donde tuve muchas amigas y amigos, y nos marcó muchísimo a mi hermana y a mí. Ahí aprendí, porque bueno, ahí la música se siente, se contagia. Y bueno, sí, cuando llegué me costaba. Ahora bueno, porque acá creo que la música, como todas las cosas, se han globalizado más, y si bien tenemos culturas y raíces culturales diferentes, creo que el uruguayo se ha soltado más al bailar y al disfrutar, ¿no? Pero era algo que mi hermana sobre todo es la que mejor baila, pero sí, me gusta mucho bailar, me gusta. Mis dos padres nos criaron muy vinculados a la realidad cubana, de no tener beneficios por ser extranjeros. Entonces, bueno, nosotros teníamos el mismo acceso material, con las dificultades, si bien era el año 74 a diciembre del 85 que volvimos, pero es real que una vez va Alberto y Clarita, y yo no tenía vaqueros y no se podían convencer de que no, y bueno, y en la próxima ida me trajeron un par de vaqueros que pasé a tener los mejores vaqueros, creo, de toda la isla. No voy a decir la marca, pero en ese momento era una marca espectacular, y bueno, fue algo siempre recordado a nivel familiar, y mis amigas de ese regalo de Alberto y Clarita. Y bueno, son sociedades totalmente diferentes y no comparables. Mis hijas se criaron con unos padres también que
no directamente muy privilegiados en educación, privilegiados en afecto, privilegiados en valores, pero también con mi esposo trabaja desde muy chico, es médico también, neurólogo, aunque hoy está jubilado. Nos ayudaron mucho nuestras familias a criar a nuestras hijas, mi suegra, mi madre, o sea, muy, muy cercanos, pero ellas se criaron con valores y teniendo lo que necesario y también sabiendo que todo lo material no es lo más importante, sin teniendo restricciones. Vivieron en un país diferente al que yo me crié en esos años, pero creo que son personas que valoran mucho lo que tienen, lo que hemos logrado como familia, muy sensibles a lo que les pasa a los otros, entonces eso es algo muy importante para mí, digamos, y para mi esposo, de que nuestras hijas también piensen en otras cosas que quizás todos no tienen. Mi hermana siempre decía que si alguien quería elegir la maternidad era yo, y sí, perdí varios embarazos antes de tener mi primera hija, y hasta que después di con un ginecólogo que encontró que tenía una falla hormonal, y mis 3 hijas no son de tratamientos de alta especialidad, pero las pude tener perfectamente, cada una con sus particularidades, pero nacieron sanas, y bueno, fue algo que sí, para mí era muy importante, y es muy importante la maternidad, ¿no? O sea, creo mucho en eso, en que cada una la pueda elegir o no, me parece algo también importante, que por eso creo mucho también, viste, Rosana, en los derechos en salud sexual y reproductiva, que creo que estas generaciones más jóvenes, las miro a ellas, la tienen más asumida quizás que nosotras, en poder elegir si querés o no tener hijos. Por eso también creo que cuando decidís elegirlos, tiene que ser algo consensuado, que también el Estado tiene que estar presente, porque la carga de cuidados después te limita muchísimo en tu crecimiento personal, profesional. De hecho, para mí, si no hubiera tenido el apoyo de toda una red familiar, de amigos, vecinos apoyando en este sostén y recursos económicos, hubiera sido difícil llegar hasta acá. Para mí la maternidad en mi proyecto de vida era algo que sí quería mucho. Más, quería tener 5 o 7 hijos, o sea, así que mis amigas se reían, bueno, llegué hasta 3, pero y hoy pienso, ¿no?, cómo haría para compatibilizar todos los roles. Pero sí, llegar a 3 hijas sí me fue importante, la última la tuve a los 38, pero sí entiendo que fue algo muy buscado. Y bueno, eso es difícil. Yo siempre, por suerte, cuando tuve la segunda, tercera consulta, ya sabía que era un problema corregible, ¿no? Por eso entiendo mucho a las personas que tienen problemas de esterilidad o infertilidad complejas. Creo que la ley de reproducción humana asistida en nuestro país ha sido un hito muy importante. Si bien tenemos una escala con los copagos, de hecho nosotros hoy estamos revisando cómo puede tener mejor acceso, creo que fue un salto cualitativo, pero bueno, son momentos angustiantes cada pérdida, ¿no? Y a mí me tocó atravesarlas en diferentes etapas y bueno, creo que es algo muy angustiante y muy doloroso y bueno, que no te olvidás. Y bueno, terminó segundo año de medicina, en eso tratamos de ser cautos de que cada una elija su orientación y que no se sientan presionadas por los padres, eso viste que es algo importante, a respetar, a individualizar, a no marcar, porque a veces yo creo que en determinadas profesiones hay como una cosa es convivir con
con eso, y otra cosa es a veces sentirse exigidas a que tienen que seguir los mismos pasos, y eso tratamos siempre de mantenernos como al margen y que sean decisiones de ellas totalmente elegidas, ¿no? Y nos conocimos en el año 86, en enero del 86. Nosotros llegamos el 23 de diciembre del 85 al Uruguay, después del exilio. Directamente fuimos a Juan Lacase, donde estaba toda la familia y amigos esperando, ¿no? Ese reencuentro familiar fue algo muy emotivo. Y conocí a mi esposo a las semanas de llegar a Juan Lacase, donde tenía un primo que me presentaba, mis primos, mi familia, a medio coloniense que había en la vuelta, con tal de que me generara arraigo y no quisiera y no me volviera a ir. Y bueno, y así fue que lo conocí. Él estudia medicina, y bueno, y ahí se fue dando todo el vínculo afectivo, que nos conocimos ahí en enero del 86, nos casamos en el 91 y estamos juntos hasta el día de hoy. Bueno, fueron decisiones de compartir los cuidados y con mucho apoyo de la familia, y después también por tener las oportunidades con sacrificio de pagar a personas que también nos ayudaron a las familias y a nosotros a compartir esos roles, y que de hecho creo que es una de las cosas más importantes que hoy pasa cuando lo llevo a nivel político, de por qué muchas mujeres, qué es lo que pasa en el Uruguay. Tú has hecho entrevistas, yo te decía, importantes, y la revista Galería en particular, de visibilizar a mujeres en diferentes lugares, porque el Uruguay, si bien tenemos una democracia muy consolidada, una debilidad que entiendo que tiene esta democracia es la baja participación de las mujeres en diferentes ámbitos. Porque cuando yo te decía que leía la entrevista, que la busqué, le pedí a mi equipo que me busque la entrevista de Carmen Correa, que forma parte del solo el 15% de las mujeres que hoy son CEO en América Latina. Hoy no llegamos, las mujeres en el sistema político, al ser electas en esta legislatura de 129 legisladores, no llegábamos a ser 38 mujeres electas. Entonces, y así pasa en diferentes lugares, ¿no? Las mujeres, todas las mujeres que trabajamos, sabemos las dificultades que pasamos para estar en lugares de decisión, cuánto nos cuesta. Cuando yo hace poco leía un libro que se llama, y se lo recomiendo a muchas mujeres, de Nuria Varela, El síndrome de Borgen, basada en esa serie, uno ahí ve algo tan simple de las inequidades y las desigualdades que tenemos las mujeres al atravesar diferentes roles, ¿no? Entonces, la carga de cuidados, al cuidar nuestros hijos, al cuidar personas dependientes, personas con discapacidad, o sea, toda la carga de cuidados que tenemos las mujeres ocupa 2/3 de nuestro trabajo no remunerado, a diferencia de los hombres. La actividad política es una actividad política no pensada para la participación de las mujeres. Las decisiones se toman en horarios nocturnos, fuera quizás horarios extensivos, donde es muy difícil compatibilizar. Las barreras son muchísimas. Las mujeres, especialmente históricamente relegadas para los espacios de poder, porque tú mirá que la Universidad de la República nunca tuvo una rectora. O sea, son el sistema, como yo te digo, político uruguayo. Avanzamos con la cuota, ahora con la paridad es toda una discusión que no hemos podido avanzar. ¿Por qué el Uruguay no se puede dar la posibilidad de tener una presidenta mujer, que somos de los pocos países en América Latina que no hemos tenido esa decisión como país, de cualquier partido político? No estoy hablando solamente desde mi fuerza política. Entonces, creo que para las mujeres una de las limitantes muy importantes realmente es la carga de cuidados
que tenemos que avanzar, esa doble vara que se describe también que tenemos. Para las mujeres es todo un desafío. Entonces, en la entrevista, cuando yo leí esa entrevista de Carmen Correa, cuando leí algunas entrevistas de mujeres en el ámbito científico, cuando ves mujeres en el ámbito sindical, cuando las veo ustedes como periodistas, como comunicadoras, los ámbitos de poder en nuestro país generalmente son ámbitos muy masculinizados. Entonces, creo que el Uruguay tiene que dar un salto cualitativo en la participación de las mujeres en ámbitos de decisión. Creo que con la bancada bicameral, cuando yo estuve, intentamos con algunas compañeras darle fuerza, porque creo que fue una coyuntura también, como tú decís, muy importante, ¿no? Con Margarita Perkovich, con Glenda Roldán, con Beatriz Arquimón, con Mónica Xavier. Fue en una coyuntura muy difícil y que ellas fueron pioneras. Hoy creo que ese 38% casi de mujeres a nivel parlamentario, bueno, tienen herramientas como para poderse manejar en un parlamento que también ahí yo cuando fui parlamentaria, bueno, hoy también creo que al ser electa tengo esa responsabilidad con la gente. Creo que los ámbitos que nos unen a las mujeres son ámbitos donde se ponen determinados temas en la agenda, pero también creo que hay que convocar a mucho más varones a que estas agendas no sean solamente agendas de las mujeres. La agenda de los derechos no puede ser una agenda que reclamemos solamente las mujeres. Sí creo que y por eso, cuando una mujer llega a un espacio de poder, llegamos muchísimas, porque llegan mucho esos temas que las mujeres, o sea, ¿por qué las mujeres ganamos menos que los varones en la misma tarea remunerada? No es que nos estemos victimizando, pero las mujeres tenemos dificultades. A mí me tocó, como médica pediatra, presentarme un lugar con más méritos, quizás que otros dos colegas, y eligieron a los colegas varones porque no se iban a embarazar, porque no iban a tener licencia maternal, y por esa cosa muy prejuiciosa que lo vemos, porque en los ámbitos académicos el 52% son egresadas universitarias y pocas llegan a ser grado 5. Bueno, lo mismo pasa en la participación política. El Frente Amplio tiene la paridad muy ya en su fuerza política construida, pero a nivel político creo que, y eso debería ser un desafío para todos los partidos políticos. Viste que esa es otra cosa también, Rosana, que a mí me creo mucho en la política que se construye con consensos, que se construye escuchando. Entonces creo que así como funcionó la bancada bicameral, que en una coyuntura logró ser escuchada por el resto, hoy tenemos que avanzar en una ley de paridad, en que ojalá el Uruguay en todos los partidos políticos se plantee que las mujeres siempre tenemos que dar con mucho más esfuerzo para llegar o demostrar una validez y ser más permeables a que si sos firme es que tenés una extrema dureza, tenés que ser más cuidadosa. A las mujeres nos cuesta mucho más, entonces creo que el rol de la bancada bicameral fue pionero en un momento y quizás eso hoy hay que retomarlo con más fuerza, pero involucrar más a los varones, porque no es un tema ni de privilegios ni de quejosas. El Uruguay va a ser más democrático cuando haya más mujeres en los diferentes espacios de decisión. La política te lleva a que parece que tenés que tener ese biotipo duro. A mí a veces me dicen, hubo unos periodistas que hoy son periodistas muy experientes, pero cuando hicieron su trabajo para recibirse de periodistas, me titularon La política que llora, ¿no? Entonces, a lo largo de los años he sido muy orientada
desde, por ejemplo, una conversación que tuve una vez con Bachelet y después le leí a Bachelet, o con otras mujeres, María Julia Muñoz, o otras mujeres de diferentes niveles, o mi equipo, que me cuida mucho. Yo soy muy sensible ante la música, ante la lectura, ante alguien cuando me está contando algo que le está pasando o no. Me pasó en mi ejercicio médico y eso no me hace más débil, pero parece que en política sí, las mujeres tenemos que tener un rol de más rudeza, de más dureza, de ocultar nuestros sentimientos para no parecer débiles. Y yo estoy totalmente en contra de que, bueno, cada uno es como es. Hay mujeres que son más para ocultar sus emociones, no es que ande llorando por todos los lugares, ni nada que se le parezca, y de hecho la medicina, uno a veces siempre aprendí mucho en eso, ¿no? Que ante situaciones hasta de muerte, de fallecimiento, o acompañando pacientes en etapas terminales y sobre todo niños, o cuando hacía la ambulancia atendiendo situaciones dramáticas con desenlaces que llevaban al fallecimiento, creo que yo sufría a la par de esas familias, ¿no? Y eso no me hacía ni más débil ni capaz de tomar las decisiones con la firmeza y la rigurosidad que había que tomarlas desde el punto de vista profesional. Y en política eso que tú decís, no creo que haya que masculinizarse para poder llegar, y creo que eso también la gente está cansada en cómo es la política en líneas generales. La investigación está atravesada por una desigualdad de género importante. O sea, empieza también por ahí. La mayoría de las investigaciones eso es históricamente, desde las farmacéuticas. La investigación tiene una fuerte, si uno comparativamente, hay poca inversión en la ciencia vinculada a las mujeres que a los varones. Entonces, cuando uno se enfrenta a esas cosas, por eso para nosotros, cuando empezamos a trabajarlo en el Parlamento y escuchando a colectivos de mujeres que las reunió estas situaciones, hoy ya podemos decir que en poco tiempo vamos a comunicar la reglamentación y cómo eso va a implicar determinadas acciones concretas para mujeres que cursan estas enfermedades que a veces están invisibilizadas o están estigmatizadas. También la fibromialgia vamos a reglamentarla, esas otras enfermedades, pero con nuestro equipo estamos trabajando también otros problemas importantes que también el Uruguay tiene, mirá, Rosana, desigualdades que son de género, que son intergeneracionales, que son los temas de la infancia y la adolescencia, que son territoriales, o sea, cuando uno, todos los indicadores de mejora que tiene el Uruguay, cuando uno los desagrega por lugar, vemos una gran inequidad que hay en los indicadores propios de salud, también los vemos en los más duros, en la mortalidad infantil, en el embarazo en niñas y adolescentes. Todo eso lo vemos, también es étnico-racial, pero la desigualdad de género es muy marcada. De hecho, ahora nosotros tenemos unos equipos técnicos liderados por unas mujeres con mucha formación. Estamos identificando todos esos temas para abordarlo. Va a haber una capacitación que ya comenzó el año pasado con algunas instancias vinculadas con el equipo de nutrición y de salud sexual y reproductiva, dirigida a mujeres en el parto, en el puerperio, a detectar situaciones de depresión puerperal y determinadas dificultades en el área de salud mental, pero también vamos a fortalecer lo que tiene que ver la capacitación y la detección de nuestros equipos en violencia basada en género. Se reconvocó después de año la Comisión Asesora en Derechos en Salud Sexual y Reproductiva para ir viendo cuáles son las brechas en nuestro sistema de salud, en el acceso a esa canasta básica que hoy tenemos las mujeres y varones en poder elegir qué anticoncepción usar, o cuando elegimos usar la maternidad y la paternidad, también qué derechos vamos teniendo, pero estamos hoy fortaleciendo todos nuestros equipos de salud
en todas esas desigualdades que también están atravesadas por una clara desigualdad de género. Cuando uno escucha y conversa con los equipos de salud, vemos muchas inequidades que pasan para un lado y para otro. A veces hasta, mirá, las dificultades cardiovasculares. Cuando uno trabaja con el Comité de Cardiología de las Mujeres, la mayoría de los infartos y de las causas cardiovasculares es la causa más frecuente por la cual fallecemos y nos enfermamos las mujeres. Las enfermedades oncológicas ocupan un lugar también importante, pero el más frecuente es que quizás tengamos posibilidades de infartar y pasar desapercibido o subestimado por parte de los equipos de salud. Me acuerdo de ir a atender un niño con una dificultad y la madre me consulta que tenía un malestar digestivo, con un dolor raro que por momentos se le iba al cuello o al brazo izquierdo, pero que se sentía rara, y cuando pedí apoyo al médico de adultos, porque les dije, preciso apoyo porque me parece que esta mujer, la mamá que estoy atendiendo, puede estar cursando, por lo menos preciso tener un electrocardiógrafo porque puede estar cursando un infarto. La primera cosa fue subestimar mi capacidad médica, decir, Cristina, dedícate a ver el niño, que mirá si va a tener un infarto esa mujer joven, y de hecho tenía un infarto. Entonces, esas cosas pasan a diario, por eso cuando está la ley, que en marzo está el día que la Sociedad de Cardiología de las Mujeres nos vestimos de rojo, así como estás vos hoy, para visibilizar los cuidados que tenemos que tener las mujeres, porque el hábito de fumar, tratar de hacer un esfuerzo, que yo sé que no es fácil, la actividad física, ¿no? Porque también le digo a las mujeres, es muy fácil decir que hay que hacer actividad física cuando apenas tenemos tiempo a veces para compatibilizar las cosas, pero bueno, la actividad física es importante, la alimentación cuando podemos tenerla de la forma más saludable, porque son todos hábitos de prevención que disminuyen mucho este factor de riesgo, ¿no? Y bueno, hay síntomas que son similares y hay otros que no, pero son síntomas que ya de un malestar que hay que consultar. Entonces, bueno, las mujeres tenemos que estar atentas también a tener consulta con la cardióloga, consulta de control de la presión arterial, cuidados de lo que es el perfil lipídico, más allá de los controles que ya tenemos asumidos, que es el PAP, que es la mamografía, de acuerdo a las pautas, porque bueno, también las enfermedades oncológicas, sobre todo el cáncer de mama, de cuello uterino, tienen una mayor incidencia, que nos hacen tener más cuidados y subestimar otras causas de enfermedades que nos exponen a mayores riesgos. Acá tenemos un equipo muy sólido en el Ministerio de Salud Pública que está trabajando todos los temas de diversidad y bueno, lo que queremos es asegurar servicios de salud de calidad con un acceso a la salud de las mujeres con un enfoque integral e interseccional, o sea, y que nuestros servicios de salud sean amigables para las mujeres, con horarios. A mí me desvela, ahora vengo de Brasil, por ejemplo, de ver diferentes modalidades de atención. Nosotros estamos trabajando mucho con los prestadores, con las instituciones de asistencia médica colectiva y con ACE, con Sanidad Militar, con toda la red de efectores públicos de salud, porque nuestro sistema nacional, mirá, Rosana, invierte casi el 10% del PBI de nuestro país, con una alta carga del gasto público social, de los que mayor invierte en América Latina, pero hoy tenemos que dar un salto cualitativo. Tenemos presiones que tienen que ver con la innovación, con la judicialización, entonces eso nos exige que nosotros tengamos que tener herramientas de tecnologías de la información para tomar decisiones en tiempo real. Los temas de salud mental. Los temas de salud mental son de las prioridades más grandes que tiene este gobierno y que tiene el país. En el Parlamento destaco que se conformó una comisión bicameral
vinculado a los temas de salud mental. Uruguay tiene una alta tasa de suicidios, para eso nosotros estamos trabajando en una estrategia nacional vinculada a fortalecer los servicios de atención, sabiendo de que no es un tema solo de salud, la salud mental, fortaleciendo, teniendo una estrategia más vinculada a una acción país, donde se han presentado más de 140 proyectos que ya tienen posibilidades, ya están financiados por parte del presupuesto dirigido al área de salud mental. Vamos a fortalecer los equipos de atención en el primer nivel de atención, con licenciados en psicología, enfermería, trabajadores sociales, que esa puerta de entrada en el sistema público y el sistema privado no sea tan restrictiva para acceder a un equipo de salud mental, y que hoy acceder a un equipo de salud mental no sea un privilegio. Vamos a hacer toda una apuesta a que la agenda de género que nos comprometimos el 8 de marzo pasado con otras instituciones es un eje sustantivo, junto con las políticas de infancia y adolescencia en el Ministerio. La agenda de género es una de las prioridades. Incorporamos hoy que tienen un ticket regulado de medicamentos por parte del Estado, los anticoagulantes orales directos. Eran 3 medicamentos de altísimo consumo por la ciudadanía, que se les cobraban tickets entre 3.000, 3.500 hasta 12.500 pesos, llegaba gente a pagar porque son medicamentos que previenen trombosis venosas profundas, que son muy indicados en determinadas patologías cardiovasculares, y hoy tienen que pagar los usuarios de las instituciones de asistencia médica colectiva 260, 270 pesos nada más. Incorporamos un dispositivo nuevo para el control de la insulina en los niños muy pequeños, entre 2 años y 21 años, que esos niños que tienen una inestabilidad metabólica muy importante, y para compatibilizar su vida diaria con lo que genera las variaciones de la glicemia y la medicación adecuada, es algo muy importante para esas familias, esos niños que requieren. Liberamos en esto de los tiempos de espera que estamos trabajando para mejorar este acceso a la salud. Fíjate que algo que a mí la gente me llama poderosamente la atención, la indicación de los protectores solares. Cuando una persona me dice que solamente el protector solar se lo podía indicar el médico dermatólogo, y para llegar al dermatólogo ya tenía que tener un pase especialista, cosa más limitante y absurda que esa me costaba mucho entender. Entonces hoy cualquier médico, un cardiólogo, como me dijo un cardiólogo el sábado, Cristina, asombrosamente le preguntaba yo a mis pacientes, ¿es verdad que les puedo estar recetando esto? Sí, el protector solar lo puede detectar cualquier médico de cualquier especialidad. Después el control de la cantidad que se puede retirar está vinculada a la farmacia de su prestador, pero no está limitada a los dermatólogos, porque si no después nos pasan los cuellos de botella que nos pasan. Es que cuando uno precisa al dermatólogo demora meses, porque quizás las consultas no están bien evaluadas cuando uno requiere el especialista en tiempo y forma, y los tiempos son desmedidas. Entonces estamos trabajando en esos tiempos de espera, en salud mental, en especialidades, en oftalmología. Fíjate, en oftalmología nos encontramos más de 300 niños que estaban en espera en algún procedimiento quirúrgico o médico grave, oftalmológico, y hoy esa lista de espera ya casi estamos en etapa de resolverla en el 100%, y los tiempos de espera en líneas generales mejoraron un 15%, un 6% las listas de espera quirúrgica, pero muy lejos de lo que debemos alcanzar. Pero como tú decías, en este año, que fue un año de transición, de muy poca disponibilidad presupuestal, sí logramos trabajar lo máximo que pudimos, logramos organizarnos, porque yo creo mucho en la gestión, en la conducción política, pero en una gestión con un alto nivel de profesionalización, con una planificación en 10 prioridades,
con 128 indicadores de resultado. Estamos fortaleciendo los sistemas de información, estamos incluyendo la perspectiva de hacer una inversión importante en infraestructura en todo el sistema nacional integrado de salud que permita mayor inversión tecnológica, en tener centros de referencia de alta tecnología y a su vez tener una disponibilidad en las tecnologías de la información que nos permita tener información en tiempo real. Claro, siempre en salud se precisa, en todas las áreas, Rosana, se precisa recursos económicos, eso estamos de acuerdo. Creo que todo no se resuelve con recursos económicos, creo que la decisión de tener una planificación en la gestión organizada, planificada, una gestión que se base en resultados, que sean los problemas se identifiquen de forma transversal y después cada uno haga lo que tenga que hacer. De hecho, ese es el rol que nosotros asumimos en el Ministerio de Salud Pública, en lograr primero reordenar el Ministerio de Salud Pública, que estaba muy fragmentado, que áreas no se conectaban entre sí, los sistemas de información estaban dispersos. Yo también creo en esa gestión que sí siempre es política, pero que sea profesional, que sea organizada, que tenga un fuerte, una gran fortaleza técnica. Yo creo mucho en la formación técnica. Hoy uno cuando es ministro de Estado, si bien yo no estoy inhabilitada de participar de actividades políticas, soy ministra de Estado de todos los ciudadanos del país, del que nos votaron, del que no nos votaron. Hoy mis desvelos más grandes son esos que decimos, todos estos derechos que se aterricen en el territorio, que las brechas que hay de desigualdad se achiquen, y eso no es, al contrario, igualar hacia abajo. Creo que el Uruguay es un lugar que tiene muchos talentos. Yo hoy vengo de un evento en el Uruguay auspiciado por el CUDIM, la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas, con el apoyo de la Sociedad de Alzheimer, y ves cómo hay investigadores jóvenes y estamos conectados para todos los países del mundo, desde el Uruguay, y es impresionante cómo hay que motivar a esos investigadores jóvenes, y bueno, y de eso quiero que quizás queremos como gabinete del Ministerio de Salud Pública, que es un gabinete más que paritario, somos muchas mujeres en lugares de decisión, que la rectoría no sea solamente una palabra, ¿no? Es una definición política de este Ministerio de Salud Pública que dé más garantías a la ciudadanía del acceso a la salud a la población, que la gente se sienta cerca de un Ministerio de Salud Pública que está cerca para solucionar los problemas reales que tiene la gente, donde la complementación en cada uno de los departamentos, donde se complemente lo público con lo público, lo público y lo privado, porque el eje, no concibo que hoy venga una persona del norte del país a hacerse una tomografía cuando se podía hacer en su departamento. Nosotros el año pasado en ACE se inauguraron 5 tomógrafos. Al terminar el 2027 va a haber tomógrafos en el 100% de los departamentos del país. Resonadores se van a complementar con toda la red de prestadores privados que hay en el interior del país, sobre todo de FEPREMI, y en el país y en otros ejes queremos que se complementen las instituciones, pero el eje centrado es en resolver los temas de salud que tiene la ciudadanía. Como te decía, hoy queremos que el Ministerio, no solamente vinculado a cuando rendimos cuentas en el mes de las mujeres, sino que todas nuestras acciones estén vinculadas a disminuir esas desigualdades y esas brechas de género que en el sistema de salud las sufren las mismas trabajadoras de la salud y también las usuarias del sistema de salud. Y después es eso, que queremos que haya más
mujeres participando de los ámbitos de decisión. Queremos que haya una presidenta, que ojalá en todos los partidos políticos logremos tener esa madurez y esa robustez de entender que fortalece a la democracia, que no es un capricho, que esas cosas que tú decís, que no hay que masculinizarse para llegar a lugares de poder, pero la política no está hecha para las mujeres. Eso sí lo quiero dejar bien claro, está hecho en horarios a contramano de los roles que nosotras podemos tener de cuidados, es un rol muy confrontativo que te logra expulsar. Y ahí es cuando somos molestas, cuando competimos. De hecho, Correa lo decía también claramente, pero Verónica Pérez, Nikki Johnson, investigadoras politólogas que tiene el Uruguay, de ver por qué el Uruguay tiene esa baja participación, es porque también el financiamiento para las mujeres políticas es mucho menor. Cuando ellas hablaban para las emprendedoras mujeres, las vías de financiamiento son menores. Para entender que los cuidados no es algo solamente de las mujeres, la política fue pensada sin mujeres en el centro. Entonces, por más que el Uruguay tiene una participación yo pienso en Roballo, pienso en Paulina Luisi, pienso en Julia Arévalo, pienso en todas esas mujeres de la bancada bicameral femenina, o las mujeres jóvenes que hoy me gustaría, que hoy son parlamentarias, y la verdad que me gusta mucho ver a esas mujeres jóvenes que desafían y se dan cuenta de que bueno, que el camino para lograr transformaciones de nuestras reivindicaciones es ahí. La ley de cuotas, que ha sido un paso importante, siempre las mujeres estamos en el tercer lugar, o suplentes o sustituidas después por varones, o sea, con acuerdos que después nos fragilizan. Entonces, yo creo que ser mujer en política no es solamente competir electoralmente. Y cuando yo digo, yo vine a la política no solamente para estar en política, y cuando llega una de ustedes, una de nosotras, llegan muchas de ustedes, pero cuando yo también siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para solamente transitar. Eso fue una de las cosas primeras que me dijo el expresidente Mujica, y después también el expresidente Tabaré Vázquez, pero el primero que me las dijo fue Mujica, que cuando yo venía muy técnica, liderando el espacio de infancia y adolescencia de ACE, y después al transitar por el programa que él mismo creó, Uruguay Crece Contigo, me dijo: doctora, usted es muy técnica, hay que meterse dentro del sistema político para lograr las transformaciones. Sé que es duro para las mujeres, y ahí lo logré entender y dimensionar de que es así. Entonces soy muy agradecida de las personas que apostaron, que nos votaron, o las personas que confían. Cuando tú decís hoy que tenemos ese lugar de aceptación, a mí me gustaría que eso sea cuando termine la función, ¿no? Porque que la gente no se sienta defraudada. Si bien en salud los temas son difíciles, no son de un día para otro, pero bueno, sí, entendí que había que estar dentro del sistema político para que los temas de infancia, los temas que tienen que ver al género, al cuidados, al poder económico de las mujeres. A mí me interesa mucho las mujeres incorporadas en el mundo laboral, a poder tener autonomía económica y a disputar el poder, porque creo que el tema de las mujeres es que sí, nos permiten estar muchas veces como de floreros, de participar, pero cuando empezamos a disputar y a ejercer el poder político, ahí es cuando se dan las dificultades. Yo creo que sí, que hay que apostar. Esto
nunca es un nombre especial. Hay muchas mujeres en todos los partidos políticos y eso sería algo muy importante. Cuando uno visibiliza a una mujer en la ciencia, a una mujer, como yo te decía, periodista, a una mujer trabajadora que lidera, a una mujer emprendedora, a las mujeres que llegaron a determinados lugares de poder, es algo que da mucha fuerza, porque un país como el nuestro, que es el 52% de las mujeres llegamos a pocos lugares de decisión del poder. Entonces, por eso es que reivindico que sería algo importante de todos los partidos políticos y que el país se dé esa transformación cultural, porque le va a hacer mucho bien a la democracia del país, que todos los partidos políticos puedan presentar mujeres candidatas para que la ciudadanía elija. Y con respecto a mí hoy, sí, lo que quiero decir en claro, que nada me desvela en mi día a día, Rosana, mi función dada por el presidente de la República como ministra de Salud Pública. Mi día, mis 24 horas del día, mis 6, 8, 4 horas de sueño están vinculadas a resolver los temas de salud de la gente en el país. Mi equipo sabe, trabajamos mucho. Cuando les dije que este año íbamos, descansen porque vamos a trabajar el triple, me miran con atención porque saben que lo hacemos, recorremos los lugares. Yo me aparezco en lugares de madrugada, sin ningún tipo de aviso ni de difusión, a ver la gente cómo está en esa sala de espera, cómo le va, a escuchar al personal de salud, a escuchar a los usuarios. Así que este año vamos a recorrernos todo el país, vamos a llegar a localidades donde todavía no hemos llegado, vamos a trabajar mucho por la complementación, vamos a ver dónde tenemos las brechas de desigualdad, y me ocupa las 24 horas del día, dándome también espacios para el autocuidado, un poco que mis amigas me cuidan, mi equipo me cuida, porque saben que tengo una tendencia muy importante a involucrarme, pero no lo concibo de otra manera, ¿no? Creo que cuando uno está en estos lugares, los elige, la responsabilidad pública lleva eso. Yo tengo un espacio en Punta Negra que por suerte es mi refugio. La lectura, me gusta mucho leer y escuchar música, pero entiendo de que dedicarle tiempo a escuchar y compartir con familias, amigos, forma parte después de tener mejor posibilidades para tomar decisiones, pero también esto exige estar las 24 horas del día disponible, saber que tenemos que dar lo máximo por resolver los problemas del país. A mí nadie me saca de la cabeza, Rosana, que el Uruguay puede estar 10 veces mejor, que tenemos un país que tiene todo, que tiene una historia muy buena, que tiene a mí mis padres me enseñaron mucho a valorar el país, así en esos años de exilio, cuando por algún momento se me podía ocurrir decir, bueno, no quiero volver. Y un senador de mucha trayectoria un día me dijo, doctora, usted es muy técnica, a veces para estar en política, y yo le digo, no, yo me siento una mujer política hoy. Lo que pasa es que siento que fuera de la etapa electoral tenemos que concentrarnos los políticos en conciliar, en buscar nuestros acuerdos, en escucharnos para resolver los problemas que tiene el país y que tiene la gente. Yo en la pandemia traté de apoyar mucho al gobierno anterior, sentirme que conversaba y apoyaba mucho como legisladora y con otro grupo de legisladores y científicos al GACH para que el país pueda tomar las decisiones mejores, aún yo estando en la oposición, porque los temas eran muy importantes para eso. Entonces creo en esa política del diálogo, creo en esa política de los consensos, creo que todos los buenos no estamos de un lado ni de otro, que hoy nuestro tiempo es ocuparnos en resolver, y también creo, mirá Rosana, a veces mi equipo trata de cuidarme porque yo
a mí se me acerca una persona con un programa de salud, me toca timbre en mi casa y yo no puedo desligarme de que no siento que estoy haciendo un privilegio y ¿cómo decirlo? Algo, todo estoy haciendo en el marco normativo y legal, por supuesto, ¿no? Pero para esa persona, esa escucha de ese problema de salud es el 100%, es su problema de salud, es de su familiar. El otro día de mi casa a mi esposo le acerca una cartita, una persona que se vino de la Costa de Oro porque hace meses que está en la lista de espera de cataratas en el Hospital de Ojos y es una persona con graves dificultades para ver. Así fue como el de los niños. El de los niños yo tomé dimensión primera porque un padre me tocó timbre en mi casa, yo vivo en Capurro, para contarme la situación de un estrabismo gravísimo que tenía su hijita y estaba en lista de espera del año 2021 y ahí con el equipo del Hospital Pereira Rosselli del Clínicas y el presidente de ACE y el gerente general de ACE dimensionamos esa lista de espera. Entonces, como ministra, entiendo que la responsabilidad que me encomienda el presidente y la Constitución, yo soy muy respetuosa de la Constitución y de la historia que tiene nuestro país, es que esto hay que hacerlo sin soberbia, acumulando saberes y pensando siempre que en el centro están las personas y nosotros estamos de forma transitoria para resolver los problemas que tiene la gente.